¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Pacto Renovado, en un episodio más en el cual estaremos llevando a cabo la lectura de las Escrituras, la interpretación también, por supuesto, y estaremos explicando cómo se ha llevado la genealogía a lo largo del tiempo de nuestro Mesías Yeshua HaMashiach. Y en este día es para mí un gusto nuevamente darle la bienvenida a nuestro hermano y amigo Saudi Huitzil. Pues es un gusto poder estar con todos ustedes para poder estudiar la palabra, para poder tener ese conocimiento que el Señor nos da. Pedimos al Señor el discernimiento para poder estudiar su palabra y que nos pueda traer revelación a nuestra vida, que podamos aplicarlo, que podamos entenderle y que por supuesto vayamos descubriendo nuevas cosas que el Señor nos trae hoy. Sin duda vamos a continuar con este tema, la segunda parte de este tema que es fundamental e importante para comprender tanto la cuestión histórica, pero también la cuestión profética y cómo el Mesías a lo largo de la historia se ha estado manifestando desde el Antiguo Testamento. Podemos decir que desde el Génesis hay esta manifestación del Evangelio eterno, pero también de la figura de Yeshua, el Mesías prometido a los hombres, y por el cual, por supuesto, iba a haber redención, iba a haber perdón para toda la humanidad. Dice la misma Escritura que al pueblo que no se le consideraba pueblo, lo tomó como pueblo y le dio la oportunidad de adquirir esa salvación, de adquirir ese perdón que requeríamos, porque como dice la palabra, dice, todos estaban destituidos de la gloria de Dios por causa de sus delitos y pecados, pero gracias a Jesús hoy tenemos ese perdón y tenemos vida como Él nos los prometió, vida en abundancia. Y es que podemos saber en este capítulo que vamos a abordar la genealogía de Jesús, la genealogía que no solamente nos muestra la misericordia de Dios por el ser humano, nos muestra que también en medio de esa genealogía también existieron algunos errores por parte de sus antepasados de Jesucristo, pero sin embargo el Señor había hecho una promesa a Abraham que tenía que cumplir. También habían profecías que ya indicaban el nacimiento de un Salvador a través de una descendencia específica. Y sin duda el Padre, el Eterno, siempre cumple sus promesas y está comprometido con esas promesas. No importa lo que pase, ¿verdad? Ahora sí que podrán fallar y los seres humanos por supuesto que fallamos, pero el Señor cumple sus promesas de una o de otra manera. Por mucho tiempo la gente ha ahora sí que devaluado en cierta forma la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque exponen la situación de las personas, los errores de las personas que cometieron a lo largo de todo este libro. Pero como lo hemos comentado antes y lo hemos platicado y compartido, por supuesto, aquí en Pacto Renovado, la Biblia es como un periódico que presenta los acontecimientos, los hechos que sucedieron antes. Y bueno, ahí está la información. Sin duda las personas que están ahí, aún los siervos de Dios, no fueron totalmente perfectos, cometieron errores. Podemos mencionar allí a David, uno de los reyes más importantes para el pueblo judío, pero que también hoy representa un elemento importante en la cristiandad. Y bueno, también cometió un error, lamentablemente, tal vez uno diría, no se lo espera de un personaje como David, que fuera a cometer adulterio, que fuera ahora sí que a meterse con la esposa de un hombre casado, con una mujer casada. Y bueno, eso solo nos demuestra la gracia de Dios, y que es por gracia que estamos aquí, no por ser perfectos. Los hombres no somos perfectos, somos imperfectos, pero gracias al don divino y otorgado por Dios, pues bueno, tenemos redención y tenemos perdón por nuestros pecados. Y no implica que vayamos a dejar de pecar, ¿verdad? Exacto, es aquí lo que nos lleva la palabra, es que
A través de nuestras debilidades, a través de nuestros errores, el Señor se glorifica cuando tiene un propósito real en nuestra vida. Y esto lo vemos en la Escritura. A pesar de los errores, como decías hace un momento, por ejemplo, David fue un rey muy importante, pero sin embargo cometió errores y el Señor le dio otra oportunidad. Y aún dice la Biblia que David era de las personas que caminaban conforme al corazón de Jehová. A pesar de sus errores, el Señor conocía desde el principio ya nuestras debilidades y nuestras dificultades, tal vez nuestras limitaciones, pero el Señor aún así decidió cumplir ese propósito a través de Jesús, que era la salvación de nuestras almas. Efectivamente, sin duda, y eso nos muestra de un Dios amoroso, de un Dios perdonador. ¿Cuál es la diferencia de un David que ha cometido el error? Pues bueno, el arrepentimiento. Se arrepintió, ciertamente fue doloroso la etapa que vivió, pero de todo corazón se arrepintió y el Señor lo perdonó y bueno, continuó con su propósito para llevar a cabo ahora sí que esta descendencia del Mesías. ¿Y qué te parece si ya nos enfocamos en el versículo que nos quedamos allí en Mateo capítulo 1? En su versículo nos quedamos 4, si no me equivoco. Les invitamos a que allí en sus hogares, si tienen una Biblia o allí en su celular, entren y síganos en la lectura de estos textos que nos darán luz acerca de la genealogía del Mesías. Es el versículo 3. Nos quedamos hablando acerca de Judá. Dice: y Judá engendró de Tamar a Farés y a Zara, y Farés engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram. Amén. En el programa, en la primera parte de esta genealogía del Mesías, hablábamos acerca de cuál fue ahora sí que esta relación que tuvo Judá con Tamar. Recordemos que Tamar era su nuera y Judá pues por consecuente el suegro, y tuvieron dos hijos gemelos, y de Fares es donde sale la descendencia del Mesías, de esta relación que sin duda ahí podemos ver cómo siempre la gracia del Creador se va a seguir derramando a pesar de estas, ahora sí que errores humanos que se cometieron. Y algo que podemos aprender y también no cometer ahora sí como creyentes es la actitud que tomó Judá ante el momento y el tiempo en el que el Señor estaba obrando y tenía el plan ahora sí que de seguir su descendencia a partir de él. ¿Qué sucede con Judá? Pues bueno, Judá se aparta de su familia, se aparta ahora sí que de este núcleo en el cual pues bueno había aprendido principios, había aprendido también los mandamientos y la instrucción directamente de su padre Jacob por parte de Dios, y se aparta tanto de su padre como de toda su familia, de su tribu, y entonces toma a una mujer que es una mujer pagana, ¿sí? Y en el programa pasado lo estábamos viendo acerca de esta mujer que toma ahora sí que Judá, y de esa mujer tiene 3 hijos. Estos 3 hijos, pues bueno, uno de ellos se casa con Tamar, y al poco tiempo, por ser desobediente al Señor, pues muere y Tamar queda viuda. Se aplica el derecho del levirato de que la mujer que no tiene hijos con el difunto, pues bueno, el cuñado puede hacerse cargo de esa mujer. Se lleva a cabo el derecho del levirato y entonces también ese hijo de Judá muere y solo le queda un hijo a Judá, que es Selá, pero Selá es tan jovencito, tan pequeño, que Judá también en su temor de no darle ese hijo por la edad, pero también principal por el hecho de que Tamar fuera un mal agüero, de que bueno, es mi último hijo y yo se lo doy y se me muere otra vez, ¿no? Con ese temor pues no otorga a Selá Judá a Tamar, pero Tamar astutamente pues bueno se viste, dice la escritura, de prostituta para ahora sí que engañar a Judá y tener esa relación con él, y de ahí entonces provienen estos 2 gemelos que son Fares y Zara.
Y sin duda eso nos muestra, pues bueno, cada vez los errores humanos que se cometen, pero que el Señor siempre, como lo has mencionado, tiene sus propósitos y los lleva a cabo para que así la descendencia del Mesías se siguiera ahora llevando a cabo hasta nuestros días. Y es que es importante mencionar aquí en la palabra, es que a través de los tiempos, el enemigo también quiso destruir tal vez esa genealogía con las debilidades, a través de las debilidades del ser humano. Sin embargo, el Señor, en cada uno de los errores que cometían, el Señor se glorificaba y hacía más cercano su propósito a su vida. Y eso es lo que entendemos el día de hoy. A pesar de todas las circunstancias, sean buenas o sean malas, cuando tienes tu confianza en Dios, cuando sabes que el Señor va a responder por ti y va a pelear por ti, sean buenas o sean malas las circunstancias que estés pasando, sabes que todo te va a ayudar para bien. Definitivamente has tocado un punto muy importante, Saudi, con respecto al enemigo, el enemigo y el adversario de nuestras almas, que desde el inicio en el Génesis nos damos cuenta cómo estuvo interviniendo para que no se llevara a cabo ahora sí que este evento, que más que histórico es un evento que redimió a toda la humanidad, y eso fue el sacrificio y muerte de Jesús, nuestro Mesías. Y cómo empezó a intervenir, porque nos damos cuenta desde Abraham, cómo hubo ahora sí que esa duda de que si Abraham a su edad tan avanzada pudiera tener hijos. Y sí, el Señor cumplió su promesa a Abraham, dándole a Isaac, y después de Isaac a Jacob. Pero también Jacob vivió diferentes circunstancias que pudieron haberlo alejado y de alejarse del propósito que Dios tenía, pero el Señor permaneció siempre fiel y siempre allí llevando a cabo todo este acontecer, y eso nos muestra sin duda de un Dios que está atento a las necesidades que requerimos y que siempre Él va a ser fiel, como nos ha prometido: estaré contigo hasta el fin del mundo. Y yo creo que esa promesa la tenemos que tomar firmemente en nuestros corazones y creerla, de que Él está con nosotros y que Él está dispuesto también a perdonarnos cuando cometemos errores en nuestras vidas. Y es que podemos mencionar que Abraham, como decías, a una edad muy avanzada, el Señor le hace una promesa y dice que a través de su descendencia iban a ser bendecidas las naciones. Efectivamente. Entonces ahí era un previo aviso de que el Señor tenía un propósito grande con Abraham, a pesar de que las personas no creían que él podría tener descendencia. Sí, pero incluso la misma Saraí, la misma Sara, bueno, que se le cambió el nombre, no creía que pudiera tener un hijo a esa edad. Pero imagínate un plan tan sofisticado, tan grande como el hecho de bendecir a las naciones. ¿Por qué no debería de ser bloqueado? Sin duda, el enemigo de nuestras almas tenía toda la intención de bloquear ese plan y esa promesa que el Señor ya le había hecho a Abraham. Allí, por medio de su descendencia, dice: van a ser benditas todas las naciones. O sea, prácticamente lo que estaba diciendo era: a través de esta descendencia, a través de tu descendencia, lo que voy a traer es redención a todos los seres humanos. Redención que, bueno, hoy está disponible y la podemos adquirir si así la queremos, o si no, también está en toda la disponibilidad usted de rechazarla. Ahora sí que el libre albedrío es algo que ciertamente muy popular y se habla mucho de él, pero que usted puede llevarlo a cabo decidiendo la salvación a través del Mesías o simplemente rechazarla. A nadie se lo obliga, ¿verdad? Así es, y es que podemos mencionar que el enemigo primero quiso destruir a la humanidad a través de la debilidad de Eva. Entonces ahí vemos que quería destruir los planes y los propósitos de Dios con esta humanidad. Entonces, al no lograrlo, y Jesús viene a hacer
como esa renovación con la humanidad a través de su vida de Jesucristo. Entonces el enemigo tenía que ver de una u otra manera también destruir ese nuevo propósito que el Señor tenía planeado desde el principio, porque sabía que el ser humano iba a caer. Entonces aquí vemos que el enemigo siempre se quiso meter en los propósitos de Dios, pero al final estos fueron cumplidos. Así es, los propósitos del Señor se cumplieron. Y por supuesto que se cumplieron, porque la misma escritura ahí en Mateo nos dice que de Fares engendró a Esrón, y Esrón engendró a Aram. Y el 4 y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Dice, y Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Aquí es muy importante señalar algunos nombres de esta genealogía, y vámonos primero por Rahab. ¿Quién es Rahab? Sin duda una mujer que es fundamental en esta genealogía, y es muy importante señalar el papel que juegan las mujeres en esta genealogía de Jesucristo. Hay un punto muy importante que hay que señalar. Si no existiera, ahora sí, dentro de esta genealogía de las mujeres, nunca se pudiera haber hecho y cumplido la promesa del Señor, sí, porque de las mujeres viene el nacimiento, de allí es donde sale la principal descendencia y el propósito de Dios. Aunque pareciera que en la cultura y en la tradición judía las mujeres son desvalorizadas, eso es un mito que podemos ahora sí que romper y quitarnos, porque sin duda dentro de la tradición, dentro de la cultura, las mujeres tienen un papel muy importante, y hasta nuestros días hoy las mujeres son importantes, ya que son las madres, son las primeras personas que conocemos y que nos instruyen los valores, que nos instruyen las instrucciones, nos enseñan lo bueno. Y es importante como el Éxodo e incluso el Deuteronomios nos señala que los mandamientos de Dios sin duda se van a preservar por medio ¿de quiénes? Pues de las mujeres. Y es que hay que señalar aquí que el propósito de Dios no está solamente centrado en un propósito con hombres, que muchos han tenido esa equivocación, que el llamado es solamente para los hombres y que las mujeres quedan muy aparte. Muchos creen o han tergiversado la palabra en decir que las mujeres no pueden tener un llamado y que no pueden cumplir los propósitos de Dios, pero aquí vemos en la palabra que muchas mujeres fueron parte del ministerio y de los propósitos de Dios. Tenían que participar ellas para que el Señor pudiera cumplir esos propósitos en el pueblo de Israel. Por supuesto, o sea, imagínese usted si no fuera por las mujeres, quienes son, como lo mencionamos nuevamente, procrean, son las que enseñan, las primeras personas con las que los hombres y mujeres que nacemos nos encontramos, son de ellas, nuestras madres, de quien recibimos la primera instrucción, el primer regaño, de quien recibimos el qué hacer, si hacer lo bueno o hacer lo malo. Por eso son importantes señalarlas y por supuesto ahora sí que dar ese reconocimiento a todas las mujeres, porque parte de esta genealogía se creó y se llevó a cabo gracias a mujeres valientes, a mujeres que decidieron dejar todo con el fin de cumplir los propósitos del Creador. Tal vez ellas no lo sabían, tal vez ellas desconocían que eran parte de un plan redentor y de algo que iba a sucumbir a todo el mundo y por supuesto iba a alcanzar con redención para toda la humanidad. Pero el Señor, en sus planes perfectos y por supuesto también tomando a estas mujeres que decidieron ser valientes y enfrentarse a las circunstancias e incluso a dejar su tierra, a dejar sus tradiciones, sus costumbres, para creer en un Dios único, en un Dios que era bueno, en un Dios amoroso, en un Dios que sin duda nunca las iba a dejar y que también por supuesto nunca nos ha dejado.
Así es. Y Rahab, podemos decir que Rahab era una prostituta. Dice aquí que era una prostituta de Jericó. Entonces aquí nos lleva la palabra a saber que los propósitos de Dios se pueden cumplir cuando te arrepientes y cuando haces un cambio real en tu vida. Es mentira quien dice que un alcohólico no puede salvarse o que ya no tiene remedio o alguien que está en alguna adicción, o alguien que se dedica a la prostitución. El Señor dice que agarra de lo más vil para avergonzar a los sabios. Y aquí vemos que Rahab era una prostituta, un oficio que era muy mal visto en ese tiempo y aún hasta en nuestros días, sin duda. Pero después ella se vuelve parte del propósito perfecto de Dios. A pesar de su vida pasada, el Señor la renueva y se hace parte del propósito de Dios. Por supuesto. ¿Y quién no ha deseado en algún momento de su vida hacer un cambio, un giro de 360 grados? Pues bueno, la palabra no nos especifica y no nos dice literalmente si Rahab quiso hacer ese cambio, pero por lo que vemos y la actitud que tomó al momento de querer salir de Jericó, eso nos señala que Rahab estaba dispuesto a hacer un cambio en su vida. Y todos tenemos derecho a hacer un cambio, ya sea un alcohólico, una prostituta, un asesino. Todos tenemos la oportunidad de renovarnos, de decir, ya no quiero continuar con esta vida, quiero empezar nuevamente, quiero dar un nuevo comienzo a mi vida. Todos tenemos esa oportunidad, no importa lo que digan las personas. Si tú has decidido hacer un cambio, si tú has decidido comenzar nuevamente en tu vida, tienes todo el derecho y es el momento. Y por supuesto el Padre eterno, que es misericordioso y perdonador, pues nos está esperando con los brazos abiertos, no importa qué hayas hecho. Y ciertamente, como lo menciona Saudi, Rahab, una prostituta de Jericó, es de mencionar en esta escritura importante que Rahab, cuando Josué y Caleb llegan a Jericó, llegaron con un propósito. Muchos entenderán literalmente que ellos fueron a ver cómo estaban las fortalezas de Jericó, cómo estaba compuesto su ejército, cómo estaban ahora sí que armados militarmente. Pero lo que podemos ahora sí que entender a profundidad de las escrituras es que de alguna manera el Señor se reveló a Moisés para mandar a esos 2 espías para rescatar a Rahab. El principal propósito era sacar a Rahab, no observar ahora sí que las defensas militares de Jericó, porque recordemos que los muros de Jericó no cayeron de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro cayeron los muros de Jericó. Y el ejército israelita no fue quien debilitó esos muros, fue la mano del Creador. Entonces a mí me queda claro un punto aquí, que de alguna manera Moisés recibió la revelación de que Rahab era importante salvarla de esa ciudad en Jericó para que continuara con la descendencia del Mesías. Y esa historia que tú comentabas lo podemos ver en Josué 6, a partir del capítulo 22, dice: y Josué dijo a los 2 hombres que habían espiado la tierra: entrad en la casa de la ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que le pertenece, como se lo jurasteis. Y los jóvenes que habían sido espías fueron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que le pertenecía. Sacaron a toda su familia y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y quemaron a fuego la ciudad y todo lo que en ella había, pero pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los objetos de bronce y de hierro. Y Josué le conservó la vida a Rahab la ramera, a la casa de su padre y todo lo que le pertenecía, y ha morado ella en Israel hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué, los cuales había enviado a espiar a Jericó. Ahí está, sin duda, la historia bíblica literal de la salvación de esta mujer Rahab, que sin duda tenía un propósito, ahora sí que supremo, de llevar a cabo la descendencia del Mesías, y fue aceptada por Israel, siendo una pagana, siendo una mujer ahora sí que apartada de los principios, de los mandatos, de la instrucción de Dios.
pero que sin duda también decidió hacer un cambio de 360 grados en su vida. Y el Mesías, el Señor, le elige para llevar a cabo su descendencia, y nos dice la Escritura ahí mismo en Mateo capítulo 1, que de Rahab viene Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Rahab da nacimiento a Boz, un personaje que también es importante y que es un prominente, un hombre rico en la tierra de Israel, y que bueno, este Boz va a adquirir ahora a otra mujer que es una moabita, una mujer pagana, igual alejado de los principios, alejado ahora sí que de toda esta instrucción que había recibido Israel. Pero vemos que también decidió hacer un cambio en su vida, ahora sí darse una oportunidad y dar un nuevo comienzo a lo que ella considera, y la promesa que le hizo a su nuera de: yo tomaré a tu pueblo como mi pueblo y a tu Dios como mi Dios. Y esa famosa frase que quedó allí en las Escrituras y que hasta el día de hoy se sigue preservando, se sigue comunicando entre la comunidad. Y es que podemos mencionar que Ruth fue fruto de un incesto también. Entonces dice la palabra que pertenecía a la tribu de Moab, como decías hace un momento, y fue fruto de la unión incestuosa que Lot tuvo con su hija. Efectivamente, exactamente. Pues bien, ¿qué te parece si nos vamos a un corte, hermano Saudi, y continuamos con este tema tan interesante acerca de la genealogía del Mesías, y continuamos hablando del tema de Ruth, que bueno, proviene de los moabitas? Así es. Estamos de regreso aquí en su programa Pacto Renovado, y bueno, seguiremos abordando el tema acerca de la genealogía del Mesías, de Yeshua HaMashiach, y nos quedamos en el versículo, si no más equivoco, en el 5, ¿verdad? De Mateo 1. Nos quedamos con Ruth. Hablábamos hace un momento que el origen de Ruth fue un incesto. Fue un incesto que ni siquiera fue culpa de quien... Hablábamos en el corte que no fue culpa de Lot, porque ahí hubo una situación que ahorita les vamos a contar, que ni siquiera fue su culpa, ni siquiera estaba consciente de lo que iba a pasar. Hablábamos de que fue fruto de una unión incestuosa de Lot con su hija. Efectivamente. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 19, versículo 30 al 38. Y vemos cómo, pues bueno, ahora sí que en esta genealogía se encuentran muchas, tal vez podría usted mencionarlo, incongruencias con respecto al origen, pero sin duda el Señor tiene sus planes perfectos y todo lo santifica, todo lo adquiere Él para su propósito. Y aunque ciertamente Ruth proviene de los moabitas, como ya lo mencionabas, de esta relación incestuosa entre Lot y sus hijas, el Señor da una oportunidad, y cuando Noemí se encuentra en Moab, cuando ya su esposo y sus hijos habían ahora sí que muerto, lo que es Orfa y lo que es Ruth, pues bueno, quedan viudas. Orfa decide quedarse en Moab, pero Ruth decide seguir a la empobrecida Noemí, que va de regreso, pues bueno, a su natal Israel. Y es ahí donde Ruth decide seguirla y donde va a conocer a un personaje que, como lo hemos mencionado, muy importante también en esta genealogía, y es a Boz. Y este Boz es de mencionar que era un hombre, pues bueno, rico, tenía varias tierras en Israel, y cuando conoce a Ruth, pues definitivamente se enamora, pero se enamora sobre todo de la forma en que como ella decidió dejar su pasado, decidió dejar su vida en la idolatría y el paganismo que era preponderante en Moab,
y decide, conocer al Dios de Israel y entregarse a ese único Dios y rendirle adoración, así como lo hacía Noemí, y eso cautiva la atención de Booz, que definitivamente se enamora desde el momento que conoce esa historia. ¿Y quién no puede decir que hay historias de amor en la Biblia? Pues sin duda hay un montón de historias de amor, las cuales nos inspiran. También es el caso de José y de Asenet, esta también profetisa egipcia que decide abandonar todo, sus creencias, decide abandonar ahora sí que el paganismo, su idolatría, para acceder ahora a casarse con José, que también es parte de esta genealogía mencionarlo. Pero ahí vemos lo importante de cómo todos tenemos la oportunidad en algún momento de nuestra vida de hacer un giro de 360, de iniciar de nuevo, de dejar lo que está en nuestro pasado, de dejar lo que hemos hecho, nuestros errores, nuestras faltas, todo lo que tú quieras, y nuevamente comenzar una nueva vida. Y es que eso implica también responsabilidad, porque cuando las mujeres que presentan la palabra no solamente dijeron voy a hacer un cambio, sino dijeron voy a dejar todo, como decías hace un momento, y algo que ellas mencionaban era tu Dios será mi Dios. Entonces dejaron toda creencia pagana, dejaron todo lo que les habían enseñado sin miedo para que pudieran cumplir el propósito de Dios. Esa decisión siempre va a estar en nosotros, el poder o no cumplir los propósitos de Dios a veces, porque a veces el Señor ya tiene planeado algo para nosotros, pero somos insensatos y queremos hacer lo que nosotros queremos. Y aquí la palabra nos enseña a dejar todo y caminar confiados en la voluntad de Dios. Efectivamente, y conocer a ese Dios de Israel único, a ese Dios creador de los cielos, de la tierra, y que mandó a su Hijo Jesucristo para que fuéramos redimidos, para que fuéramos perdonados de nuestros pecados. Continuemos con esta genealogía, hablando que después de que Booz toma a Ruth, ahora sí por derecho de liberato también, Ruth tenía derecho a casarse nuevamente con un familiar. Es de mencionar aquí algo muy importante también, que había otro pariente en el libro de Ruth. Ahí podrá usted leer en su capítulo, aquí lo tengo presente, tenemos en su capítulo 3, versículo 9, ahí nos va a hablar acerca de este derecho de liberato que tiene Ruth, y que aunque había un pariente que le correspondía a ese derecho, Booz habla con ese pariente para decirle, mira, yo me hago responsable de ella y me hago responsable y le doy todo lo que tengo a cambio de que tú me des ese derecho. Y el hombre dice, me parece perfectamente que tú tomes esa responsabilidad, yo no puedo en este momento. Y se cumple la ley de acuerdo al Deuteronomio capítulo 25 en su versículos 5 y 6, como este derecho que tienen las mujeres que quedan viudas, pueden tomar a un familiar para que la descendencia no se pierda. Y sabemos que la descendencia, tanto en el pueblo hebreo y en muchas otras naciones, es importante para preservar ahora sí que esos principios, esos valores, pero también esa ahora sí descendencia que va a culminar, ahora viéndolo desde el punto bíblico, en el nacimiento del Mesías. Y de Booz y de Ruth nace Obed, y Obed engendró a Isaí. Si me apoyas, hermano Saudi, en el versículo 6. Dice, Isaí engendró a David el rey, y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Y David, el rey David, quien no lo conoce, la historia sin duda ha quedado marcada por el reinado de David, y que también es importante mencionarlo, que de David nuevamente, siendo un hombre ahora sí que íntegro, y que también la misma escritura nos dice, era un hombre conforme al corazón del Señor, y por supuesto también muy apuesto, pero que el Señor había derramado su gracia sobre David, y también cometió un error, un gravísimo error, porque se fijó en la mujer de un hombre, de uno de sus principales del ejército, se fijó en ella y lamentablemente cometió adulterio. Sin embargo, podemos ver que David se arrepiente y el Señor le da otra oportunidad nuevamente, y lo hace, le da una segunda oportunidad en el cual también puede disfrutar de las bendiciones de Dios. Efectivamente,
Nuevamente vemos a un personaje que ciertamente defectuoso como todos los seres humanos, pero que decide arrepentirse, decide dejar su pasado y comenzar de nuevo. Y es lo que hizo David. Bueno, de esta relación también que tiene adúltera David con la mujer de Urías, con Betsabé, pues bueno, nace Salomón. Nos dice la escritura que Salomón engendró a Roboam. Y de Roboam engendró a Abías, y Abías engendró a Asa. Y Asa engendró a Josafat, y Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Usías. Y Usías engendró a Jotam, y Jotam engendró a Acaz, y Acaz engendró a Ezequías. Y Ezequías engendró a Manasés, y Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel. Y ahí tenemos gran parte, ahora sí que de David, cómo se fue creando esta descendencia y se fue preservando, que a pesar de las deportaciones en Babilonia, cuando llevan cautivo al pueblo de Israel, pues bueno, ahí se mantiene esa descendencia. El Señor, sin duda, su mano se está manifestando ahí para que no se rompa la descendencia que iba a traer al Mesías. Nos dice el versículo 13 de Mateo 1. Y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Eliaquín. Y Eliaquín engendró a Azor. Y Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aquín, y Aquín engendró a Eliud. Y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar engendró a Matán, y Matán engendró a Jacob. Y este Jacob es donde va a venir entonces ahora el nacimiento de el padre de el Mesías, un padre, porque hay una frase muy popular: padre es aquel que educa, ¿verdad? Y es precisamente lo que hace José en la encomienda del Señor. Aunque el nacimiento del Mesías ahora sí que es un nacimiento divino, pero José tenía la responsabilidad de ahora sí educar a ese pequeño, de educar e instruirlo y guiarlo siempre en los principios que el Señor había establecido, de que siga con su propósito. Y en sus primeros años es lo que hace precisamente José. De Jacob entonces nace José, y de José pues bueno, tomó como esposa a María, de la cual nació Jesús, quien es llamado el Cristo. Ahí dice: de manera que todas las generaciones de Abraham, en el versículo 17, hasta David son 14 generaciones, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, dice 14 generaciones. Todas las personas que pasaron en toda esta genealogía del Mesías, y que Mateo, bueno, es de recordar, una persona que es meticulosa en dar a conocer los acontecimientos, pero sobre todo los números. Recordemos que es un recaudador de impuestos. Se toma el tiempo para dar a conocer, ahora sí que puntualmente y concisa, cada una de las personas que estuvieron involucradas en esta genealogía del Mesías. Y es recapitulando la genealogía de Jesucristo, entonces es Dios en la creación con Adán, de ahí pasamos a Abraham, efectivamente, de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a Judá, de Judá a Isaí, de Isaí a David, y de ahí se desprenden dos genealogía de José y la genealogía de María. Así es, la que nos da a Jesús. Exactamente. Bueno, de David también, por el lado de José, viene Salomón, Jeconías, Jacob y José. Y por el lado de María, también viene de la tribu de David, es Natán, Elí y María. Y entonces ya de allí, de esa unión de José y María, nace Jesucristo, nace el Señor. Pero no quiere decir que María tuvo la relación con José para que naciera Jesús, eso lo sabemos. Fue un nacimiento ahora sí que divino, que
tenía que proceder de Dios para que entonces el Señor fuera un ser puro, un ser sin pecado, sin mancha, sin arruga, que iba a cumplir la ley paso a paso, y que eso nos iba a permitir a nosotros, personas imperfectas, personas con errores, con deficiencias, como lo hemos visto a lo largo y ancho de esta genealogía, el perdón de nuestros pecados y el decidir tomar una nueva oportunidad que Él nos da de, pues bueno, ahora sí que ponernos a reestructurar nuestras vidas, a ponernos a cuentas con Él, también a, ¿por qué no decir, dejo en todo lo que tengo atrás, todo mi pasado, y empiezo de nuevo una vida en Jesús, en el Mesías? Y es que aquí podemos ver que el Señor a veces nos da el regalo precioso que es la salvación. Dice la palabra que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. El ser valiente a veces implica dejar todo y comenzar de nuevo. A veces implica dejar padre, madre, trabajo y todos los placeres tal vez carnales que nos satisfacen momentáneamente. Y el Señor aquí nos enseña que a veces es necesario dejar todas esas cosas a un lado cuando de verdad queremos cumplir el propósito de Dios, cuando de verdad estamos dispuestos a cambiar nuestra vida cotidiana por esa vida con propósito que el Señor nos da, con esa vida que el Señor nos quiere regalar, que es una vida de paz, de gozo, de amor, ciertamente en algunos momentos de dificultades, pero con la victoria segura que solamente el Señor Jesucristo nos puede dar. Pues ahí está, queridos hermanos, amigos. Sin duda, esto nos demuestra que tenemos un Padre amoroso, un Padre que está dispuesto a recibirnos, no importando las circunstancias. Solo Él quiere un corazón arrepentido, Él quiere un corazón que crea en Él absolutamente, y que este es el momento para reconocerlo como Señor, como Salvador de nuestras vidas, y que no envió en vano a Jesús, sino todo lo contrario, tenía el propósito, y por eso es que preserva ahora sí que toda esta genealogía, a todos estos hombres y mujeres que dieron pie a que naciera y proveniera ahora sí que el Mesías. Y es por eso que el Señor hoy, yo creo que tiene un propósito en tu vida, quiere hacer algo en ti, te está llamando, quiere que le conozcas, que decidas hacer un cambio en tu vida. No sé cómo está la situación hoy en tu vida y cuáles sean las circunstancias que estés pasando, pero sin duda el Mesías está con los brazos abiertos para recibirte y para darte una oportunidad. Si has decidido dar un nuevo comienzo, hoy es el día que puedes llevarlo a cabo. No hay que darle tanto tiempo a esas decisiones. No sabemos realmente si la vida la vamos a tener. Sabemos que la vida no nos pertenece. La vida es solo del Creador, y Él en cualquier rato nos las puede quitar o nos las puede seguir dando. Por eso es importante tomar una decisión hoy, reconocer a Yeshua HaMashiach, al Cristo, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Aquí están las evidencias, aquí está la información. La misma Escritura sin duda nos señala cuán imperfectos somos y cuántos errores podemos cometer. Nos sorprendemos de la vida de estos personajes y de los errores que cometieron, errores garrafales sin duda que no esperaríamos, pero que en todo esto el Señor siempre manifestó su misericordia, y que siempre hubo la oportunidad para proceder a un arrepentimiento. Y es, creo, hoy lo que Dios nos quiere dejar en claro, nos quiere enseñar y recordar que siempre estamos y está abierto a recibir un genuino arrepentimiento. Así es, la palabra de Dios hoy nos trae enseñanza a nuestra vida y nos enseña a que no importando lo que los demás tal vez piensen de ti o cuán perdido estés, el Señor te puede rescatar, te puede dar una nueva oportunidad para poder llevar sus propósitos. Aquí veíamos que, por ejemplo, Ruth dice, aún la palabra, aquí nos decía en Deuteronomio, que ella no tenía perdón hasta la 10ª generación. Sin embargo, cuando ella decide y de verdad dice,
decide arrepentirse, el Señor dice que la perdona, y no solamente la perdona, sino la hace parte del pueblo de Dios, y al convertirla en miembro de ese pueblo que es de Jesús, la hace parte de ese propósito tan grande que tenía con ella para poder llevar a cabo su genealogía. Ahora, vamos a enfocarnos en la parte del Mesías, del Cristo. Pues bueno, ya hemos visto ahora sí que sus antepasados, pero ¿cuál es el propósito del Mesías? De que Él naciera y de que Él se manifestara a los hombres. Pues sin duda lo hemos dejado tan claro que es la salvación y la redención. Pero Jesús, quien, bueno, viene a cumplir el propósito de Dios, viene a su pueblo, al pueblo de Israel, principalmente para darse a conocer y para nuevamente recordarles los mandamientos y los estatutos que el Padre les había dejado al pueblo de Israel desde el inicio, allí en el Génesis, pero que también en el Éxodo lo dejó tan claro con la ley. Y algo que nos queda ahora sí que presente es que la ley ningún hombre la puede cumplir absolutamente, y solo fue Jesús quien cumplió la ley al pie de la letra, para que entonces esta ley, al momento de cumplirla, pudiéramos recibir gracia y perdón por medio del Padre. Nos dice la Escritura que Jesús es nuestro abogado y Él es quien intercede por nosotros ante el Padre, presentándonos ahora sí que esa cuestión de justificarnos ante Él para que fuéramos perdonados todos nosotros. Jesús ciertamente es un judío. Jesús viene de los judíos. Jesús es un hebreo. Jesús viene de esa línea, y que hoy todos aquellos que somos considerados su pueblo y que hemos decidido seguir al Señor, pues bueno, nos hemos convertido en el Israel de Dios. ¿Sí? Amén. Y es que la palabra dice, preguntabas hace un momento que cuál era el propósito de Dios, de Jesús a venir a esta tierra. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Efectivamente. Entonces Jesús vino a hacer esa reconciliación entre el hombre y Dios Todopoderoso. Entonces Jesús vino a traer esa reconciliación. Jesús vino, dice que nadie viene al Padre sino es a través del Hijo, a través de Dios, de Jesús. Entonces ese es el propósito que Jesús vino a cumplir en esta tierra, a pesar de que el enemigo quería poner puso inmensidad de trampas. Así es, en los propósitos de Dios, estos se cumplieron para que Jesús pudiera venir a hacer esa reconciliación entre el pueblo y Jehová. Amén. Nos dice el capítulo 1:18 de Mateo, dice: el origen de Jesucristo fue así. Nos los va a dejar claro la Escritura. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, quiso despedirla secretamente. Mientras consideraba esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no tema en recibir a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella del Espíritu Santo es. Sin duda, esta manifestación hasta el día de hoy es un punto de controversia, y en el cual la gente se pregunta, pues bueno, ¿cómo pudo suceder esta manifestación divina? Déjeme decirle que hay cosas que son un misterio, y si usted de una manera literal quiere comprenderlas, pues lamento decirle que no va a entender gran parte de esto. Para que el Señor nos revele y nos dé a conocer esos tesoros, tenemos que indagar y tenemos que buscar, tenemos que profundizar en la palabra y recibir esa revelación que, bueno, tanto este acontecimiento del nacimiento de Jesús como la Trinidad, o como se le conoce a esta unión entre el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, siguen siendo un misterio.
La Escritura nos invita y nos enseña a que creamos por fe de los acontecimientos. Hay cosas que no vamos a entender en este momento y que no le vamos a encontrar explicación, pero que usted puede hacerlo creyendo por fe de que el Señor tiene un propósito divino y que todo de alguna manera está controlado bajo el poder de su mano, y que Él no nos va a fallar y por supuesto siempre nos va a mantener en la verdad de su palabra. Dice la palabra: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es lo que comentábamos hace un momento, que el Señor Jesucristo vino a redimir a la humanidad, a quitar ese pecado a través de su muerte. Pero sin embargo, para poder recibir la salvación es necesario arrepentirnos, dejar todo lo que nuestro pasado y comenzar una vida nueva, haciendo viva la palabra en nosotros, pudiendo tomar esta palabra como única y poderla aplicar en nuestra vida. Así es, y precisamente el nombre de Jesús, de Yeshua, significa salvación de Yahweh, salvación del Eterno, del Creador. Y esta salvación tiene como propósito, ahí en el 21 nos queda muy claro, salvarnos de nuestros pecados, salvar a este pueblo de su pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos tenía condenados desde el error que cometieron, ahora sí que Adán y Eva en el huerto del Edén. Desde ese momento la humanidad quedó condenada por causa del pecado. Entonces el Padre de alguna manera tenía que buscar una solución a esta situación en la condición que se encontraba el ser humano. Todas las naciones automáticamente entraron ahora en esa condición de ser muertos por causa del pecado. Y el pecado sin duda nos iba a llevar a una eternidad sin Dios, sin su presencia, sin el perdón de nuestros pecados. Pero Jesús, algo que no se esperaba, ahora sí que el enemigo de nuestras almas, que a pesar y estuvo bloqueando este nacimiento de Yeshua, se llevó a cabo. Nació, María dio a luz bajo una situación tal vez no tan esperada y que era también hasta ante los ojos de la sociedad mal visto, pero el Padre se manifestó y trajo ahora sí que a este Redentor a nosotros, y por el cual hoy le conocemos y tenemos ese perdón de nuestros pecados. Dice la palabra: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen estará encinta y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Y no la conoció hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Amén. Y así como el profeta Isaías ya le había sido revelado esta manifestación, en toda la escritura usted va a encontrarse a Yeshua allí desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Usted lo va a ver en muchas ocasiones. El Mesías se manifestó como el ángel de Jehová, el ángel del Señor. Ya estuvo presente con los patriarcas, estuvo presente también con David, y estuvo presente hasta el día de hoy con nosotros para darnos la oportunidad de ser perdonados. Siempre estuvo buscando eso, siempre se estuvo manifestando para que le reconociéramos como Señor y Salvador. Y bueno, hermanos Audi, se nos está acabando el tiempo. ¿Cuáles son tus conclusiones con respecto a este tema? Pues creo que aquí podemos decir que el Señor puede cumplir los propósitos a pesar de nuestras debilidades. El Señor se glorifica a través de nuestras dificultades, de nuestros errores. Cuando los propósitos de Dios se van a cumplir, no importa lo que pase, sea bueno o sea malo, el Señor es quien va a poner todas las cosas en su lugar. Confiemos en Él y en su palabra perfecta para que podamos poner nuestra vida en sus manos.
Así que usted no deje de creer y recuerde, hay un Dios que le ama y un Dios que está dispuesto a perdonarlo si usted ha cometido algún error. Si usted se ha desviado, pues es el momento de retornar. Retornemos a las raíces de nuestra fe. Esto ha sido Pacto Renovado y les deseamos que tengan una excelente semana. Que Dios los bendiga.